Me llamo Esteban Ramírez. Tengo 58 años y soy maestro de taller en una secundaria pública de Iztapalapa. Soy de esos hombres que todavía guardan tornillos de sobra en una cajita de pastillas de menta y que se acuerdan del cumpleaños de los alumnos que nadie más recuerda. Pensaba que conocía todo sobre las fracturas por tensión, cómo la madera se abre siguiendo una veta escondida, cómo el metal se fatiga con el tiempo. No sabía que se podía mapear una familia de la misma manera, hasta la noche en que se me rompió la mandíbula. El reloj digital sobre la cortina de la sala de urgencias del Hospital General de Tláhuac marcaba las 12:07 de la mañana cuando la enfermera se fue, dejándome con el olor a desinfectante y el golpeteo constante de las máquinas. Me habían inmovilizado la boca lo suficiente para que hablar fuera un castigo. Saqué mi celular, busqué el contacto de Marisela, mi esposa, y marqué. 2 tonos. Clic. ¿Marisela? Balbucé, con sabor a sangre y cobre en la lengua. Estoy en urgencias. Tere... Ella me dio un codazo. Creen que la mandíbula está... Al otro lado, mi esposa no gritó, ni se sorprendió. Se rió. No de nervios, no de miedo, de gusto. A lo mejor por fin aprendes a cuidar tu tono de voz, dijo, y colgó. Ese sonido me partió más que el hueso. Algo dentro de mí no se quebró, se soldó mal y se endureció. Me quedé mirando las luces fluorescentes que taladraban mis ojos, recordando el último mes. Los mensajes de Tere pidiéndome que fuera aval para un crédito hipotecario de una casa en obra negra en Nezahualcóyotl. Las sonrisas sobradas de su novio Carlos, asegurando que era dinero gratis, y los sermones de Marisela sobre respaldar a nuestra hija como hacen los padres de verdad. Cuando pedí ver el avalúo y los papeles, Tere rodó los ojos. Papá, tú enseñas a cortar tablas. Deja que los adultos manejen los números. Yo dije que no. Esa misma tarde llegaron a nuestra casa de la colonia Santa Marta, con una cazuela de enchiladas y un sobre manila lleno de documentos. Nada más firma aquí, apá, dijo Tere, con las uñas pintadas de fucsia, posando sobre el sobre. Ya lo lees después. Carlos sonrió de lado. No te pongas intenso, don Esteban. No voy a ser su aval, contesté. Mi voz era pareja, acostumbrada a lijar orillas sin astillar, no sin documentos. Marisela puso su mejor cara de paciencia para que todos la admiraran. ¿Oyen su desprecio?, dijo, dirigiéndose a Tere. Siempre ha detestado la ambición que no puede controlar. ¿Ambición?, repliqué. Este crédito con tasa variable me hunde si ustedes se atrasan un mes. Tere sonrió filosa. Ay, pobre mártir. ¿Todavía cuentas la anécdota de cuando me salvaste de la multa de tránsito? Se burló. Sigues repitiendo eso en la sala de maestros, ¿verdad? Luego avanzó hacia el closet donde guardo mis herramientas y las lámparas talladas de mi madre, que quería usar como props para su open house. Le bloqueé el paso con la palma abierta. Ella se adelantó, me empujó con el hombro en el pecho y, en un movimiento rápido y entrenado, me soltó un codazo seco bajo la mandíbula. El mundo estalló en blanco. Caí contra el mosaico, con el cráneo zumbando, el sabor a centavos en la boca. Debiste firmar. Escuché su voz fría. Carlos soltó una risa baja y satisfecha. Marisela cruzó los brazos. Tú te lo buscaste, me dijo, siempre provocando. Después recuerdo la ambulancia corta, la enfermera murmurando, posible fractura,
mi celular apagándose en la mano. La noche era un pasillo frío y largo sin puertas, y esa risa. A la mañana siguiente, la hinchazón me hacía ver como si me hubiera picado un enjambre de avispas. El residente me mostró la tomografía. Una grieta pálida, como escarcha sobre un vidrio. Dieta líquida, lo menos posible de hablar, ordenó con voz mecánica. Mandé un solo mensaje al grupo familiar en WhatsApp. Mandíbula fracturada. Me dan de alta al mediodía. Necesito que me recojan. Los 3 puntitos titilaron. Luego llegaron las respuestas. Carlos, para eso existe Divi, jefe. Tere, no inventes, tú me empujaste. Marisela, cuando pidas perdón, hablamos. Me quedé mirando esas burbujas perfectas hasta que desaparecieron. La que sí llegó fue mi vecina, doña Alma Gutiérrez, paramédica jubilada y viuda desde hacía años. Cultiva jitomates en la azotea que cuelgan como farolitos rojos. Ella apareció con su camioneta Nissan viejita, un termo de caldo y una cobija. No me debes nada, Esteban, me dijo mientras me acomodaba el cinturón. Tú has arreglado cada bicicleta de los chamacos de esta cuadra. El olor del caldo caliente me devolvió un poco de vida, y su gesto, simple pero firme, me recordó lo que era el respeto verdadero. 2 días después, Marisela me mandó un mensaje breve. Cena familiar para aclarar las cosas. Si no vienes, estás abandonando a tu hija. Yo contesté con un no. Minutos después, llegó otra notificación. Entonces no digas que no lo intentamos. Quizá fui porque el dolor nubla la razón, o porque 32 años de matrimonio dejan surcos hondos, difíciles de saltar. La casa olía a limpiador de limón y papas al horno. La mesa estaba puesta con la vajilla de boda que nunca usamos. Tere llevaba un suéter blanco, impecable y cínico. Carlos se había puesto un saco azul marino, que creía que lo hacía ver como licenciado. Vamos a empezar con gratitud, dijo Marisela, sonriendo como si diera misa. Tere tiene una oportunidad. Hay que celebrar eso, no hacer dramas. Tere levantó su copa de vino. Por las casas nuevas y por los viejos que por fin entienden su lugar. Yo sorbí mi caldo con trabajo. Cada sílaba era un filo. No seré su aval, dije con claridad. Carlos sonrió con desprecio. ¿Seguro puedes darte el lujo de ser tan honorable con tu sueldo de maestro? Dilo, canturreó Tere. Dilo. Estás celoso porque voy a lograr más de lo que tú jamás lograste. Resoplé por la nariz. Si necesitaras mi crédito para lograrlo, no estarías logrando nada. Su sonrisa se borró. Siempre me odiaste, ¿verdad? Desde que viste que nunca iba a ser tu proyecto favorito. Eres mi hija. Contesté, lento, con la voz rota pero firme. Lo sigue siendo, y por eso no voy a darte una granada disfrazada de ramo de flores. La discusión creció como tormenta, cubiertos golpeando, reproches viejos girando como cuchillos. Yo apenas podía sostener la cuchara. Tere, con aire de triunfo, se recargó en la silla. Mírenlo, ni comer puede. Patético. Marisela me miró con desdén. Por eso nadie te respeta, Esteban. Mucha ética, pero nada de carácter. El temblor en mis manos se volvió escalofrío. La sala giró. Las convulsiones no son como en las películas. No tienen música dramática ni cámara lenta. Se sienten como ahogarse sin agua. La cuchara me resbaló de la mano, y el ruido metálico se mezcló con un murmullo distante. Mi cuerpo se endureció, luego tembló,
como si lo atravesaran botas marchando. «Esteban», escuché, lejana, la voz de Marisela, más irritada que preocupada. «No hagas esto», susurró, «no enfrente de todos». «Grábalo», ordenó Tere a Carlos, «si luego se quiere hacer la víctima». Pero entonces entró otra voz, firme como campana. «Déjenlo». Era doña Alma. Había venido a dejarme unas cartas equivocadas que el cartero tiró en su buzón y encontró la puerta entreabierta. Vio mi cuerpo tirado en el piso y reaccionó con los reflejos de años en ambulancias. Se arrodilló a mi lado, me giró con cuidado y metió su bufanda bajo mi cabeza. «Respira, Esteban, aquí estoy», decía, contando mis inhalaciones con calma de profesional. Carlos dio un paso atrás. Marisela se quedó inmóvil, con el rostro cerrado, como si la escena no encajara en el guión que ella quería. El sonido de la sirena volvió a aparecer, esta vez real, cortando la noche de la colonia. Alma no dejó de hablarme, ni de sostenerme la mano. «No te me vayas, quédate conmigo». Desperté otra vez en el hospital, con cables en los brazos y la garganta seca. El frío metálico del suero bajaba lento por la vena. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Alma sentada a mi lado, resolviendo un crucigrama en un cuaderno gastado. «¿Ya volviste?», me dijo sin mirarme, como si hubiéramos dejado la plática pendiente. «Mira, te lo repito, no se esconden las fracturas, se atienden». Quise preguntar, «¿Y ahora qué hago?». Lo intenté, pero mi voz salió como un hilo. «Dices la verdad», contestó ella, como si leyera mi pensamiento. «La dices de una forma que deje huella, y dejas de engañarte creyendo que su cariño está del otro lado de tu silencio». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier codazo. De regreso en mi casa, ya con el alta médica, hice lo único que sé hacer: inventariar. Puse sobre la mesa el reporte de urgencias. Tomé fotos de la hinchazón, del moretón morado en la mandíbula, de la quemadura de alfombra en la mejilla. Capturé pantalla de los mensajes burlones de WhatsApp y los guardé. Por costumbre más que por esperanza, abrí la aplicación de la cámara del timbre. Ahí estaba, el video con fecha y hora. Tere y Carlos entrando con el sobre. 30 minutos después, Tere saliendo. Su voz clara: «Debiste firmar». El micrófono había captado todo, incluso el golpeteo frenético de Alma al llegar y tocar la puerta. Guardé las copias en 3 lugares distintos. Imprimí el reporte médico. Escribí una declaración con cada detalle, mientras el dolor latía al ritmo del cursor parpadeando. Marisela cambió de estrategia al día siguiente. Su voz sonaba empalagosa, como miel artificial. «Habrá kermés en la parroquia este domingo. Vamos a demostrar que estás bien». Yo asentí con calma. «Perfecto», le respondí. «Invítalos a todos». Llegó el domingo y el salón parroquial estaba lleno de aromas a mole, guisos en cazuelas y ollas eléctricas humeando. Las señoras acomodaban pasteles en las mesas, los niños corrían con globos, y el padre Julián revisaba los números del tablero de cantos. Yo llegué con un termo y una carpeta bajo el brazo. La gente me saludaba con un «¿Cómo sigues, maestro Esteban?», y yo respondía con un gesto contenido, guardando fuerzas. Cuando todos se sentaron a comer,
Me acerqué a una mesa y toqué suavemente con una cuchara sobre la charola de la ensalada de papa. ¿Me regalan unos minutos? Tere y Carlos estaban al fondo, junto a la mesa de los pambazos, con sonrisas de confianza. Marisela se apresuró a sonreír al grupo, como pidiendo disculpas por adelantado por lo que iba a decir. Yo les conté una versión breve, como planeo de clase, de lo sucedido en mi casa, la presión para firmar, el golpe, el hospital. Después saqué un pequeño altavoz Bluetooth y apreté play. La voz de Tere resonó clara en el salón. Debiste firmar. Hubo un murmullo general. Las cucharas se detuvieron en el aire, y las miradas se clavaron en ella. De fondo se escuchó también el golpeteo de Alma tocando la puerta y mi quejido. Terminé pasando el reporte médico al padre Julián, que lo leyó en voz alta. Fractura mandibular. Sus manos temblaban al sostener el papel. Vi los rostros cambiar, la cortesía de costumbre disolverse en un silencio espeso. Marisela intentó arrebatarme el altavoz, pero Alma se interpuso y dijo con firmeza: No. Nadie se movió. El padre levantó la vista y preguntó con voz grave: Esteban, ¿quieres que llamemos a la policía? Contesté: Sí. Mi mandíbula dolía, pero menos que antes. El oficial que tomó mi declaración no se burló ni me sugirió que pidiera un Didi. Escuchó el audio 2 veces, revisó mis fotos y los reportes, y al final me dijo con un asentimiento: Usted ya hizo la mitad de mi trabajo. Se llevó copias y me dejó con la sensación extraña de que alguien, por fin, me creía. Una semana después, un notificador llegó a mi puerta con una orden de restricción. Tere y Carlos no podían acercarse a mí ni a mi casa, y además el juez había aceptado mi petición de restitución. Los papeles parecían pesados, pero era un peso distinto, como un ladrillo que fortalece la pared en lugar de quebrarla. Esa noche, sin embargo, ellos volvieron una vez más, tocaron fuerte, como si la puerta fuera suya. Abrí y me encontré a Marisela con la cara dura, usando ese tono que siempre reservaba para cuando se le quemaba el arroz. Detén esto, Esteban, nos estás humillando, dijo sin rodeos. Carlos me miraba con los ojos cargados de pánico, disfrazado de enojo. Ahí se va tu retiro, compadre. Yo abrí la puerta un poco más para que la cámara del timbre los enfocara bien y contesté: Aquí están mis condiciones. Dejan de contactarme, pagan las cuentas médicas que ocasionaron, buscan ayuda psicológica o hablan con su abogado. Tere chasqueó la lengua y lanzó la pregunta que siempre había usado para voltear las cosas. ¿Tú crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? Levanté el celular y le mostré la forma congelada de su propia voz en la grabadora, el espectro azul como una cordillera. Ya lo hicieron, contesté. Ella miró a Marisela, esperando que interviniera, pero Marisela, por primera vez en años, no encontró el gesto adecuado, ni la frase precisa. Te vas a arrepentir, murmuró, pero sonaba vacía, como si hubiera perdido el guión. Cerré la puerta con calma. No me arrepentía, salvo de no haberlo hecho antes. La justicia no llegó con trompetas ni con titulares. Llegó despacio, acumulándose como polvo de cemento entre ladrillos. El detective me llamó para confirmar que la denuncia avanzaba. El Ministerio Público aceptó los cargos por lesiones. El juez firmó la orden de no contacto y unos días después, el plan de restitución que obligaría a Tere a mandar pequeños cheques cada mes. Carlos perdió su contrato con la inmobiliaria.
La misma gente que aplaudía a Marisela en los comités parroquiales comenzó a ignorarla después de la kermés, que se volvió cuento de advertencia. Mis alumnos pegaron una corona de cartón encima de mi vieja caja de pastillas y escribieron con plumón: Rey de las pruebas. Yo sonreí, con la boca aún amarrada. Alma venía con sopas y me platicaba de sus jitomates. El taller volvió a oler a cedro y polvo tibio, y cuando enseñaba a los muchachos a leer las vetas de la madera, levanté una tabla partida y les dije: la presión siempre busca la línea más débil. Nuestro trabajo es reforzarla. Una mañana de marzo tomé el tren suburbano hasta Buenavista, y me quedé mirando cómo los volcanes recortaban el horizonte limpio. Bebí yogurt líquido por un popote y escribí al grupo de varones de la iglesia, divorciados, tíos y abuelos que se acompañaban entre sí. Les pedí que vinieran el domingo, que tenía una barda que reparar. Llegaron con palas, con termos de café y chistes sencillos. Clavamos postes, mezclamos cemento, y cuando el nivel mostró la burbuja perfecta, todos sonreímos en silencio, con ese orgullo simple que no necesita palabras. Alma se asomó por la barda y dijo: «¿Quedó bien?». Yo respondí: «Va a aguantar». En la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy el oficial Simón. Para que sepa, las pruebas de video hicieron todo más fácil. Agradezca a su vecina que tocó la puerta». Contesté: «Ya lo hice». Esa noche, mientras cocinaba crema de calabaza con un recetario para dietas blandas, me quedé mirando la tarjeta que había pegado en la alacena. Silencio no es paz. Negación no es amor. Pronto me quitarían los alambres y me quedarían cicatrices. Días de dolor como lluvia vieja. Pero la risa que antes me quemaba ya no era herida, era frontera. Desde aquella llamada burlona a medianoche hasta el timbre de la parroquia, todo me había enseñado lo mismo: que un hombre no vale por su obediencia, ni por callar para sostener un teatro, sino por su palabra sostenida con hechos. Cerré el libro de recetas, apagué la luz de la cocina y dejé que la casa respirara conmigo, en paz, por primera vez en muchos años. Las primeras semanas con la orden de restricción fueron extrañas, como aprender a caminar en un suelo nuevo. Me levantaba temprano, reparaba mi licuado de avena con plátano y escuchaba el ruido cotidiano de la colonia. El camotero pasando, los niños corriendo hacia la escuela, las vecinas barriendo la banqueta y platicando de todo un poco. Yo salía con mi mochila al taller, caminaba hasta la secundaria y saludaba a los alumnos que me recibían con un «¿Cómo sigue, profe?». Ellos se habían enterado de lo sucedido porque en los barrios todo se sabe, y aunque trataban de no mostrar lástima, me ofrecían ayuda con un respeto nuevo. Esa solidaridad me daba fuerzas. En la dirección, algunos colegas evitaban el tema, otros me daban palmadas incómodas en la espalda. Yo agradecía sin detenerme mucho, consciente de que el juicio social siempre es más duro que el de un juez real. Pero ya no me importaba tanto. Lo que me pesaba eran las noches silenciosas, las horas en que recordaba los 30 años de matrimonio, las comidas en familia que se habían vuelto arenas movedizas, y me preguntaba en qué momento había dejado de ver las grietas. Una tarde, Alma me invitó a acompañarla a la plaza de la colonia. Había feria patronal, y las luces de colores iluminaban los puestos de pambazos, el olor a esquites y el humo de las antojadas. Caminamos entre la gente, saludando conocidos, y ella me dijo con calma: «¿Ves? Aquí está tu verdadera comunidad. No necesitas mendigar cariño donde no lo hay».
Compré un vaso de champurrado y lo tomé despacio por el popote, agradeciendo ese gesto sencillo de compañía. Cuando volvimos, me encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una carta escrita con la letra de Marisela, frases de reproche, acusaciones de traición y la misma exigencia de siempre. Levanta la denuncia. No manches el apellido de tu hija. Quemé la carta en el patio, viendo cómo las palabras se convertían en humo. Me di cuenta de que el apellido no se mancha con la verdad, sino con el silencio cómplice. En el taller, preparaba a los alumnos para un concurso de carpintería. Les enseñaba a diseñar una mesa sencilla y resistente. Uno de ellos, un chavo inquieto llamado Miguel, me preguntó: «Profe, ¿y si la madera está rota desde adentro, cómo se arregla?». Yo le respondí: «No la puedes fingir nueva. Hay que reforzarla con otra pieza, abrazarla para que no se quiebre más». Mientras lo decía, comprendí que hablaba de mí mismo. Empecé a ir a las reuniones de varones en la iglesia, no solo para pedir ayuda, sino para compartir mi experiencia. Algunos me escuchaban con ojos encendidos, otros con incomodidad, pero varios se me acercaron después para decirme que en sus casas también había risas que dolían. Una noche, después de una de esas reuniones, recibí una llamada de un número bloqueado. Contesté y escuché la voz de Tere, temblando de furia. «Eres un cobarde. Hiciste que todos me vieran como una criminal». Quise contestarle que yo no hice nada más que mostrar lo que pasó, pero ella colgó antes. Me quedé mirando la pantalla oscura, pensando que a veces la verdad es el peor espejo. Esa misma semana, el juez citó a Tere y Carlos para escuchar su versión. No fueron. El expediente avanzó solo, y cada página añadía peso a la balanza. Una tarde de viernes, al llegar a casa, vi a Alma esperando en la banqueta con un plato de mole y arroz. «Coma, maestro, que ya está bajando de peso». Me reí por primera vez en mucho tiempo, no de amargura, sino de alivio. Y mientras probaba ese mole casero, entendí que el futuro no se construía con firmas impuestas ni con silencios, sino con actos pequeños, consistentes, como clavar clavos firmes en una tabla nueva. La vida, pensé, es una barda larga. Si un tramo se cae, no se derrumba todo. Basta con levantarlo de nuevo, esta vez con mejores cimientos. El día en que por fin me retiraron los alambres de la mandíbula, sentí una mezcla de alivio y miedo. El doctor me dio indicaciones de masticar poco a poco, empezar con tortillas blandas, sopas, y después ir probando carne deshebrada. Salí del hospital con la boca dolorida, pero con la sensación de que al menos una etapa había terminado. Caminé despacio hasta la esquina donde me esperaba Alma, que había insistido en acompañarme. Ahora sí iba a poder comer un taco de verdad, me dijo sonriendo. Nos detuvimos en una fonda de la colonia y pedí un taco de guisado de papa con chorizo. Me costó trabajo morderlo, pero cuando lo logré, sentí que estaba recuperando algo más que la capacidad de comer. Era como volver a ser parte de la vida cotidiana. Esa misma tarde me encontré en el patio revisando herramientas. El sol iluminaba las lámparas talladas de mi madre, esas que Tere había intentado llevarse, y pensé que habían sobrevivido al intento de convertirse en accesorios para una farsa. Toqué la madera y juré que mientras yo viviera seguirían en esa casa. Sin embargo, la calma no duró mucho. Unos días después recibí una notificación legal. Carlos había intentado presentar un recurso para retrasar el proceso.
alegando que yo era un hombre violento y que mi versión estaba influenciada por resentimientos familiares. Al leer esas palabras sentí una punzada en el pecho, no de miedo, sino de rabia contenida. Durante años, había permitido que las palabras de ellos definieran mi valor, pero ahora tenía documentos, pruebas y sobre todo la memoria colectiva del barrio. Fui a la audiencia preparado con mi carpeta. El juez escuchó ambas partes y no tardó en notar las contradicciones en la declaración de Carlos. Cuando se reprodujo nuevamente el audio del timbre, quedó claro que su versión no tenía sustento. El juez negó su recurso y dio continuidad al caso. Al salir del juzgado, me encontré con un par de vecinos que habían ido como testigos de carácter. Me palmeaban el hombro diciendo: «Estamos contigo, maestro. No se deje». Esa noche dormí mejor que en semanas. Con todo, el ambiente en la colonia seguía dividido. Algunas vecinas aún saludaban a Marisela como si nada. Otras empezaban a alejarse de ella. En las reuniones parroquiales, el padre Julián procuraba no tomar partido, pero yo notaba su incomodidad cada vez que Tere aparecía con sonrisa fingida. Yo me mantenía en silencio, sin buscar pleito, pero tampoco bajando la cabeza. Un domingo, después de misa, un muchacho se me acercó. Era alumno de otra generación. «Profe, gracias por lo que dijo en la kermés. Yo también he aguantado cosas en mi casa y pensé que era normal. Ahora sé que no». Sus palabras me atravesaron. Entendí que mi decisión de hablar no era solo personal. Estaba marcando un ejemplo que otros necesitaban. A partir de entonces empecé a escribir más en un cuaderno. No eran diarios detallados, sino reflexiones cortas. El silencio es aliado del abuso. La verdad pesa, pero sostiene. Guardaba esas frases como se guarda una herramienta bien afilada. Una noche, recibí un mensaje de Tere, corto y cruel. «Nunca más tendrás familia». Me quedé mirando la pantalla y por primera vez no sentí que me arrancara algo. Al contrario, sentí que ya no podían quitarme nada más, porque lo que de verdad tenía estaba allí. Mis alumnos, mis vecinos, mi propio oficio, la fe sencilla que se sostiene en actos. Mientras tanto, Alma me enseñaba a cuidar sus jitomates en macetas y me hacía reír con historias de sus años en la ambulancia. Poco a poco, la casa empezó a sentirse menos vacía. No porque alguien hubiera ocupado el lugar de mi esposa o de mi hija, sino porque yo había decidido dejar de vivir en la sombra de sus burlas. Cada tornillo, cada tabla, cada línea que escribía era prueba de que seguía de pie. El semestre avanzaba y con él la vida escolar. Los muchachos estaban emocionados por la feria de oficios que la delegación organizaba en la explanada. Yo los estaba preparando para mostrar sus trabajos. Pequeñas mesas, repisas y hasta un baúl de pino que había quedado sorprendentemente bien. El taller olía a serrín fresco y barniz. Y mientras revisaba cada proyecto, notaba cómo los chavos se sentían orgullosos de mostrar lo que sabían hacer con sus manos. Esa sensación me recordaba que todavía podía construir futuro, aunque mi propia familia intentara derrumbarme. Una tarde, mientras afinábamos detalles, recibí una visita inesperada. Era mi hermano mayor, Julián, con quien había perdido contacto hacía años. Venía serio, con una chamarra vieja y un gesto incómodo.
Me enteré de todo, Esteban, dijo apenas cruzó la puerta. Yo no supe qué responder. Él nunca se había metido en mis problemas, y en parte le guardaba rencor por eso. No vengo a juzgar, añadió. Solo quiero que sepas que no estás solo. Ese gesto me golpeó en un lugar que creía endurecido. Lo invité a pasar, y terminamos cenando juntos un plato de frijoles de la olla con tortillas, recién compradas en la esquina. No hablamos mucho del pasado, pero en su silencio había una reconciliación tácita. Esa misma noche recibí otro mensaje de Tere, distinto a los anteriores. ¿De verdad me vas a arruinar la vida? No respondí. Ya había aprendido que cada palabra mía era usada en mi contra. Guardé el mensaje como evidencia y apagué el celular. El día de la feria de oficios, los alumnos montaron sus stands con nervios y entusiasmo. Familias enteras recurrieron a explanada. Probaban los asientos de madera, preguntaban precios, felicitaban a los jóvenes. Yo caminaba entre ellos, supervisando, y sentí un orgullo que hacía mucho no sentía. En un momento me encontré a Marisela, que había llegado con un grupo de vecinas. Fingió sorpresa al verme y me lanzó un «Qué bueno que sigues dando clases», con un tono envenenado. No respondí. Los ojos de los demás estaban sobre nosotros, y yo no iba a caer en provocaciones. Fue Alma la que intervino, saludando a Marisela con firmeza y colocándose a mi lado como un muro discreto. Esa protección silenciosa valía más que cualquier discurso. Cuando terminó la feria, varios padres me buscaron para agradecerme el esfuerzo con sus hijos. Uno de ellos me dijo: «Profe, usted no solo enseña a cortar madera, enseña a resistir». Sus palabras me acompañaron de regreso a casa, donde me esperaba la soledad tranquila de mi cuarto. Esa noche escribí en mi cuaderno: resistir no es aguantar golpes, es sostenerse con dignidad cuando quieren doblarte. El proceso legal seguía su curso, y yo sabía que todavía vendrían más intentos de intimidación. Sin embargo, sentía que mi voz ya no estaba atrapada. La comunidad me veía, mis alumnos me respaldaban, y hasta un hermano con quien había roto puentes había regresado a mi lado. Era como si, poco a poco, se estuviera levantando una nueva estructura alrededor de mí, hecha de personas que, aunque no llevaban mi apellido, me daban familia de verdad. Esa certeza me dio fuerzas para enfrentar lo que viniera, porque entendí que la sangre no siempre define quién se queda contigo en las tormentas. El juicio avanzaba como un río lento, con fechas, audiencias y documentos que parecían multiplicarse. Cada vez que recibía una notificación oficial, sentía una mezcla de ansiedad y alivio, porque aunque el proceso era pesado, cada hoja nueva era una piedra más en el puente que me alejaba de esa dinámica de abuso. Una mañana, al llegar al taller, me encontré con que alguien había pintado en la barda de la escuela la palabra traidor junto a mi nombre. Los alumnos la vieron antes que yo, y varios reaccionaron indignados. Miguel, el más inquieto, me dijo: «No se preocupe, profe, ahorita lo borramos». Y entre varios jóvenes, con brochas y pintura blanca que conseguimos en la intendencia, desaparecieron el insulto. Yo los miraba trabajar y pensé que quizá nunca dimensionarían lo que ese gesto significaba para mí. Un grupo de adolescentes que podrían haber reído o ignorado la agresión, habían decidido ponerse de mi lado. Esa tarde, mientras lijábamos una mesa, Miguel me preguntó en voz baja: ¿y si su hija nunca lo perdona? Me quedé callado un instante. Después le dije:
El perdón no siempre depende de nosotros. A veces hay que aceptar que no llega. Lo importante es no traicionarte a ti mismo esperando algo que quizá nunca venga. El muchacho asintió y siguió trabajando, como si esa respuesta también le sirviera para su vida. Unos días después, Alma me invitó a acompañarla al tianguis de los miércoles. Caminamos entre puestos de fruta, ropa y discos piratas. Compramos quesadillas de huitlacoche y un agua de Jamaica helada. Mientras comíamos de pie junto a la banqueta, ella me dijo: «Sabes, siempre admiré tu paciencia con los chamacos, pero me impresiona más tu paciencia contigo mismo. Has aguantado más de lo que cualquiera soportaría». Yo bajé la mirada, incómodo. Nunca me había visto como alguien paciente, sino más bien como alguien resignado. Pero en sus palabras había un matiz distinto. Me estaba reconociendo la resistencia, no la pasividad. En medio de esa pequeña paz, llegó otra embestida. Una vecina me advirtió que Marisela estaba contando en la parroquia que yo había inventado todo para vengarme, porque Tere no me invitaba a sus negocios. Decía que mi carácter amargado me había llevado a destruir a mi propia familia. El rumor corrió rápido, como suele pasar. Algunos vecinos dejaron de saludarme, otros lo hacían con frialdad. Yo sentía esa punzada amarga de ver cómo la mentira encuentra terreno fértil. Decidí no responder de inmediato, sino esperar el momento adecuado. Esa ocasión llegó el domingo siguiente, en plena misa. El padre Julián habló en su homilía sobre la verdad, la justicia y la importancia de no levantar falsos testimonios. No mencionó nombres, pero todos entendieron la referencia. Al salir, varias personas se me acercaron a saludarme con un gesto más cálido que la semana anterior. Era una confirmación de que no necesitaba defenderme con gritos. La verdad encontraba su propio eco. Esa tarde, ya en casa, revisé el archivo de pruebas que había acumulado: el video del timbre, los audios, las fotos, las cartas. Todo estaba ordenado en carpetas físicas y digitales. Era mi escudo. Pero lo que más me sostuvo fue pensar que no estaba solo. Alma, mis alumnos, incluso mi hermano Julián. Cada uno había puesto un ladrillo en la muralla que me protegía. En medio de esa reconstrucción interna, me animé a hacer algo que llevaba años posponiendo: reparar la vieja guitarra de mi padre. Estaba arrumbada en un rincón, con las cuerdas oxidadas y la madera reseca. Pasé días lijándola, barnizándola, ajustando las clavijas. Cuando por fin estuvo lista, toqué unos acordes sencillos, y el sonido áspero llenó la casa vacía. No era música perfecta, pero era suficiente para recordarme que todavía podía crear belleza a partir de algo roto. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. «Soy Rosa, tu prima. Me enteré de lo que pasó. Si necesitas apoyo, aquí estamos». Me sorprendió porque llevaba años sin contacto con esa parte de la familia. Contesté con gratitud y comprendí que las grietas que Tere y Marisela habían abierto también habían permitido que otros vínculos olvidados volvieran a brotar. En el siguiente encuentro con mis alumnos, llevé la guitarra al taller. Les conté la historia de cómo había estado rota y cómo la reparé. Después toqué unos acordes torpes y dije: «Esto es lo que se hace con lo que se rompe. No se oculta ni se tira. Se arregla con paciencia, y aunque nunca quede igual, puede sonar de nuevo». Ellos me aplaudieron entre risas, y yo sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Aquel día regresé a casa cansado, pero en paz. Me senté en el patio,
bajo el cielo enrojecido de la tarde, y pensé que quizá, después de todo, mi vida no se había reducido a ser víctima de una traición. Era también la historia de alguien que supo documentar, resistir y reconstruirse con las piezas que le quedaban. Mientras la brisa movía las hojas de los jitomates de Alma en la azotea vecina, me di cuenta de que mi identidad ya no dependía de la aprobación de quienes me habían herido, sino de la solidez de mi palabra y de las manos que seguían trabajando la madera, levantando bardas y afinando guitarras. El tiempo corría, y cada día parecía acercarme más a un desenlace que no sabía si sería justo o simplemente un cierre administrativo. En la secundaria, los alumnos seguían trabajando en sus proyectos, y yo me refugiaba en ese ambiente de martillos, clavos y olor a barniz, para no pensar tanto en lo que pasaba afuera. Sin embargo, los ecos del conflicto llegaban hasta allí. Una mañana, la directora me llamó a su oficina con un gesto incómodo. Me mostró una carta anónima que habían dejado en la recepción, acusándome de ser inestable y de no estar en condiciones de enseñar. Era obvio que provenía de la campaña de desprestigio que Marisela y Tere habían iniciado. La directora me miró a los ojos y dijo: Maestro Esteban, yo confío en usted. No voy a darle peso a esto, pero quiero que sepa que la escuela está con usted. Esa solidaridad me conmovió más de lo que quise mostrar. Salí del despacho con la frente en alto, sabiendo que el intento de derribarme no había tenido éxito. En el barrio, las cosas se movían de otra forma. Había vecinos que me saludaban con respeto, otros que apenas murmuraban un buenas por compromiso, y algunos que de plano me daban la espalda. Era como si viviera en un juicio paralelo, no en tribunales, sino en banquetas, tiendas y plazas. Yo decidí no gastar energía en convencer a nadie. La verdad estaba documentada, y eso bastaba. Una tarde, mientras reparaba la puerta del taller, escuché que alguien me llamaba desde la banqueta. Era un grupo de jóvenes que habían sido mis alumnos años atrás. Traían cervezas y una guitarra. Profe, vinimos a verlo. A que sepa que lo recordamos bien, me dijeron. Nos sentamos en el patio y entre canciones rancheras desafinadas y risas, me contaron cómo les habían servido mis clases para conseguir trabajo. Uno de ellos, que ahora era carpintero en un taller grande, me dijo: Usted me enseñó que una tabla torcida también puede servir si se sabe enderezar. Pues lo mismo es con uno. Esa frase me quedó grabada como un eco de lo que yo mismo intentaba vivir. Sin embargo, no todo era respaldo. Días después, encontré en mi buzón un sobre con fotografías impresas de mí entrando y saliendo del juzgado, acompañadas de notas insultantes escritas a mano. Hipócrita, cobarde. No me asustaron, pero me llenaron de una tristeza honda. Guardé las fotos en la misma carpeta donde tenía todas las pruebas, convencido de que, tarde o temprano, también serían útiles. En medio de esa tensión, decidí hacer algo distinto. Retomar los paseos en bicicleta que había abandonado desde hacía años. Ajusté mi vieja bici, inflé las llantas y salí a rodar por la ciclovía de Ermita. El aire fresco en la cara, el sonido de las llantas contra el asfalto y la sensación de movimiento me devolvieron una libertad que había olvidado. No solucionaba nada, pero me recordaba que mi cuerpo seguía vivo y que podía avanzar. En una de esas salidas me encontré con Julián, mi hermano, que venía de trabajar. Caminamos juntos un rato y me dijo: He pensado mucho en ti, Esteban. Lo que hiciste fue valiente. Yo no hubiera podido. Lo abracé sin decir nada, porque entendía que nuestras palabras eran torpes
pero el gesto era verdadero. El proceso legal seguía acumulando páginas, y yo acumulaba paciencia. Cada audiencia era un recordatorio de lo difícil que es enfrentar no solo a una persona, sino a todo un entramado de excusas y justificaciones. Aún así, cada vez que escuchaba el audio del timbre reproducido en la sala, veía cómo los jueces y funcionarios asentían, como si poco a poco se convencieran de que ya no había vuelta atrás. Una noche, Alma me llevó un plato de pozole. Nos sentamos en el patio, bajo las luces amarillas de los focos, y hablamos de cosas sencillas, de recetas, de sus nietos, de mis alumnos. Al final me dijo: no olvides que la justicia no siempre viene con aplausos. A veces llega en silencio, pero llega. Yo asentí, sabiendo que sus palabras eran tan ciertas como cualquier sentencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: el silencio de otros no es derrota, es espacio para escuchar tu propia voz. Y con esa idea, me dormí con la sensación de que, aunque la batalla no había terminado, ya no estaba peleando solo ni a ciegas. Las audiencias continuaban, y cada vez se sentía más cercano el desenlace, aunque los días parecían alargarse como si el tiempo quisiera ponerme a prueba. Había mañanas en que me levantaba con un peso en el pecho, dudando de si todo este esfuerzo valía la pena. Pero bastaba entrar al taller, ver a los muchachos trabajando con sus proyectos y escuchar el golpeteo de martillos para recordar que sí. Una de esas mañanas, mientras les explicaba cómo reforzar una unión en forma de escuadra, uno de los alumnos, un chico serio llamado Raúl, me dijo: profe, yo le creo. Mi papá también me pega, y todos hacen como que no ven. Sus palabras me atravesaron como una astilla, porque entendí que mi lucha ya no era solo mía, sino un espejo para quienes vivían lo mismo en silencio. Le puse una mano en el hombro y le contesté: no tienes que cargar eso solo, Raúl. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. En la tarde, recibí una llamada del abogado que llevaba mi caso. Me informó que el Ministerio Público había decidido avanzar con cargos más claros contra Tere por agresión y contra Carlos por complicidad. Marisela no estaba directamente acusada, pero su nombre aparecía en varias declaraciones como encubridora. Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. No era un triunfo, era un reconocimiento de la verdad. Esa misma noche, mientras cenaba sopa en la cocina, sonó el timbre. Me asomé por la cámara y vi a Marisela parada en la banqueta con una bolsa en la mano. Dudé, pero abrí la puerta. Me extendió la bolsa con tamales y dijo: no venía a pelear, Esteban. Solo quiero que pienses en lo que haces. Vas a destruir a tu hija. La miré sin aceptar la bolsa. Tere se destruyó sola. Yo solo estoy mostrando lo que pasó. Ella bajó la mirada, dejó la bolsa en el piso y se fue sin despedirse. Esa imagen se me quedó grabada, porque por primera vez la vi sin la máscara de autoridad, como una mujer cansada de sostener una mentira. Los días siguientes los rumores continuaron, pero la comunidad ya no reaccionaba igual. En la misa algunos se acercaban a darme la mano, otros me invitaban a un café después. Empecé a sentir que poco a poco la balanza social se inclinaba hacia la verdad. Mientras tanto, en el juzgado, los abogados de Carlos intentaban ganar tiempo, pero cada recurso era rechazado. El juez con voz seca repetía que las pruebas eran contundentes. En una audiencia, cuando se volvió a escuchar el audio del timbre con la voz de Tere diciendo: debiste firmar, la sala quedó en silencio.
Yo los observaba sin hablar, con la certeza de que esa frase, tan simple y tan cruel, era la piedra angular de todo el caso. En casa mi rutina se fue llenando de pequeños ritos que me devolvían calma. Regar las plantas en la azotea, tocar la guitarra reparada de mi padre, escribir frases en mi cuaderno y preparar pan dulce con Alma, que me enseñaba recetas de su madre. Esos gestos cotidianos eran mi resistencia. Una tarde de sábado, Julián me visitó con su familia. Trajeron carne para asar y pasamos horas en el patio, platicando de la infancia, de los partidos de fútbol en la calle y de los regaños de nuestro padre. Por primera vez en años sentí que volví a tener un círculo cercano. Al despedirse, Julián me dijo: «No sé en qué momento nos alejamos, hermano, pero no pienso volver a dejarte solo». Sus palabras fueron un bálsamo. Sin embargo, no todo era alivio. Una noche recibí un mensaje de Tere, esta vez más largo. Me acusaba de arruinar su carrera, de ser un egoísta que nunca quiso verla triunfar, y terminaba con una amenaza velada: «Si caigo yo, caes tú». Leí esas líneas y en lugar de miedo sentí tristeza. Pensé en la niña que un día me pedía que le empujara la bicicleta sin rueditas, en sus risas cuando íbamos por esquites los domingos. Esa imagen se había borrado tras capas de resentimiento y ambición. Guardé el mensaje como prueba y lo cerré. No había nada más que pudiera responderle. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El amor verdadero no amenaza, ni condiciona. El que hiere no protege». Y al terminar la frase, supe que, aunque el camino legal todavía continuara, dentro de mí había llegado a una conclusión. Mi familia de sangre se había quebrado, pero yo no. El calendario avanzaba hacia el final del ciclo escolar, y con él la feria académica donde cada grupo mostraba lo aprendido. Los alumnos del taller estaban más entusiasmados que nunca. Querían que su stand fuera el más visitado, y habían decidido hacer una exhibición en vivo. Construir un banco desde cero en menos de una hora. Yo los apoyaba, repasando técnicas y recordándoles que la precisión estaba en los detalles. Mientras los veía cortar y medir, comprendía que, en ese pequeño escenario, se reflejaba mi propia vida. Resistir la presión, sostenerse en lo aprendido, y al final, mostrar lo que uno vale. Esa semana recibí otra notificación del juzgado, esta vez con fecha para la audiencia final. El corazón me dio un vuelco, no porque temiera el resultado, sino porque significaba que el proceso con todo su peso estaba a punto de cerrarse. Fui a visitar a Alma para contarle, y ella me sirvió un café de olla en su cocina. Le dije que la justicia a veces llega en silencio. Me recordó. Yo asentí, agradecido por su compañía constante. En esos días, Marisela reapareció en la parroquia intentando recuperar su lugar. La vi en una reunión, sonriendo y ofreciendo organizar la próxima colecta, pero la respuesta de la gente fue fría. Ya no tenía el mismo eco de antes. Me miró de reojo, con una mezcla de enojo y tristeza, como si no entendiera en qué momento perdió el control de la historia. En casa, pasaba las noches revisando mis papeles, asegurándome de que nada faltara. El expediente ya no era solo un conjunto de pruebas, era como una crónica de mi resistencia. Fotos de moretones, capturas de mensajes, cartas insultantes, videos del timbre. Cada documento era una pieza de la verdad que había decidido no callar. Una tarde, mientras ordenaba todo, sonó el teléfono. Era el padre Julián.
Me pidió si podía dar una pequeña charla en la parroquia sobre el valor de la honestidad y la importancia de la dignidad personal. Dudé un segundo, temiendo que algunos lo vieran como provocación, pero acepté. Ese domingo, frente a un salón lleno, hablé de lo que significa sostener la palabra, de cómo la mentira puede corromper familias y comunidades, y de cómo el silencio cómplice alimenta la violencia. No di nombres, no señalé a nadie, pero todos entendieron el mensaje. Al terminar, recibí un aplauso cálido, sincero, y varias personas se acercaron a agradecerme. Fue uno de los momentos en que confirmé que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, el costo emocional era alto. Había noches en que el insomnio me dejaba tirado en la cama, mirando el techo y recordando escenas viejas. Tere de niña, sus fiestas de cumpleaños, sus primeras notas escolares. Todo eso se mezclaba con la imagen de la mujer que ahora me odiaba. En esos silencios, escribía frases en mi cuaderno para no dejarme hundir. El pasado no justifica la herida del presente. La sangre no da derecho a lastimar. Cuando llegó la feria académica, los alumnos construyeron el banco en tiempo récord. La gente aplaudía. Los niños se acercaban curiosos y los padres grababan con sus celulares. Yo me sentí orgulloso, no solo de su trabajo, sino de lo que representaba. Jóvenes que aprendían a sostenerse con esfuerzo honesto, lejos de engaños o atajos. Al final de la jornada, uno de ellos me regaló el banco terminado. Es suyo, profe, para que recuerde que lo hicimos juntos. Me lo llevé a casa y lo puse en el patio. Cada vez que lo veía, recordaba que la verdadera herencia que dejaba no era material, sino lecciones de dignidad. Días después, mientras caminaba por la colonia, me crucé con Tere y Carlos. No me hablaron, apenas una mirada fugaz cargada de rencor. Yo no desvié la vista. Sentí dolor, claro, pero también la certeza de que no iba a retroceder. Ya no podían quebrarme. Esa noche, sentado en el banco de mis alumnos, pensé que el juicio final no solo se daría en el tribunal, sino en la manera en que yo decidiera vivir después. Y supe que, pase lo que pase, ya no volvería a callar. La fecha de la audiencia final llegó con un amanecer gris, de esos que parecen presagiar tormenta. Me levanté temprano. Me vestí con mi única guayabera blanca bien planchada y unos zapatos gastados que aún conservaban brillo. Caminé hasta el metro con la carpeta en la mano, como si llevara un tesoro frágil. En el vagón, la gente iba en silencio, perdida en sus propios problemas. Y yo pensaba que nadie alrededor imaginaba que ese día iba a enfrentar a mi propia familia ante un juez. Al llegar al juzgado, vi a Tere y a Carlos sentados en una banca. Ella tenía el rostro duro, maquillado con esmero, y él jugaba nervioso con el celular. Marisela estaba detrás, con su expresión de siempre, esa mezcla de superioridad y reproche. No cruzamos palabra, solo miradas. Cuando entramos a la sala, el juez pidió silencio y repasó los puntos principales del caso. Se reprodujo de nuevo el audio del timbre, esa frase helada de mi hija: debiste firmar. Cada vez que la escuchaba, me dolía, pero también me recordaba por qué estaba ahí. El juez revisó los documentos, las fotografías, los mensajes. Yo permanecí de pie, con la garganta seca, mientras el abogado defensor de Tere
Intentaba argumentar que todo había sido un accidente, una confusión entre padre e hija. El juez lo interrumpió con frialdad. Los hechos están documentados. No estamos aquí por resentimientos, sino por pruebas. En ese momento sentí que una losa se levantaba un poco de mis hombros. Después de varias horas de alegatos, la sentencia se dictó. Tere debía responder por lesiones y pagar una compensación económica, además de mantener la orden de restricción. Carlos quedaba señalado como cómplice y con antecedentes que le cerrarían puertas en sus negocios. Marisela no fue condenada, pero quedó exhibida en actas como encubridora. El golpe no era solo legal, era social. En nuestra comunidad, esas palabras pesan como cadenas invisibles. Al escuchar la resolución, Tere me lanzó una mirada cargada de odio, como si buscara culparme de su desgracia. Yo solo bajé la vista. No había victoria en verla derrotada, solo una tristeza profunda por lo que habíamos perdido. A la salida, Alma me esperaba en la banqueta. Me abrazó fuerte y dijo: «Lo lograste, Esteban». No era fácil, pero lo lograste. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Esa tarde, regresé a casa y me senté en el banco que mis alumnos me habían regalado. Sentí el sol tibio en la cara y escuché los ruidos de la colonia, los vendedores de tamales, los niños jugando, la vida que seguía su curso. Pensé que, aunque mi familia se había resquebrajado, yo había ganado otra. Mis vecinos, mis alumnos, mi hermano recuperado y la gente que me había tendido la mano. No era la vida que había planeado, pero era una vida digna, y eso bastaba. Esa noche, mientras cenaba pan dulce con café, recibí un mensaje del abogado confirmando que el expediente quedaba cerrado. Guardé el celular y escribí en mi cuaderno: «La verdad se sostiene sola, aunque tarde en ser reconocida». Cerré el cuaderno y me recosté con la tranquilidad de quien, al fin, ha dicho lo que tenía que decir. Los días posteriores al juicio se sintieron extraños, como si viviera en una calma prestada. La rutina de la colonia continuaba. El panadero tocaba su campana al amanecer. Las vecinas barrían la banqueta mientras chismeaban de los precios del mercado, y los niños jugaban a la pelota en la calle levantando polvo. Yo caminaba entre todo eso con una ligereza nueva, sin el peso de audiencias o notificaciones, aunque todavía con cicatrices que dolían cuando el clima cambiaba. En la secundaria, los alumnos me recibieron con un aplauso improvisado. Habían escuchado que el profe ganó el caso, y lo celebraban como si se tratara de un partido de fútbol. Yo sonreí con timidez, recordándoles que lo importante era seguir aprendiendo a trabajar la madera. Sin embargo, en el fondo me conmovía esa muestra de apoyo. Uno de ellos me dijo: «Profe, usted nos enseñó que las tablas se enderezan, pues también la vida». Esa frase se me quedó grabada durante todo el día. Mientras tanto, en el barrio se notaba el cambio. Marisela dejó de aparecer en las reuniones de la parroquia, y cuando lo hacía, la gente la saludaba con distancia. Tere y Carlos se mudaron a otra colonia, lejos de las miradas que los señalaban. No supe exactamente a dónde fueron, y aunque una parte de mí sentía curiosidad, otra parte prefería no saber más. Era un capítulo cerrado, y revolverlo solo abriría heridas innecesarias. Alma se convirtió en una presencia cotidiana. Venía por las tardes con algún guiso, y se quedaba platicando en el patio. Me enseñó a preparar mole de olla, y yo le mostré cómo reparar una silla rota que tenía años en su cocina. Nuestra relación no necesitaba etiquetas,
Era una compañía sincera, hecha de gestos simples. Compartir un café de olla, reírnos de recuerdos, cuidar los jitomates de la azotea. Una tarde de domingo, mi hermano Julián volvió a visitarme, esta vez con sus nietos. El patio se llenó de risas infantiles, y yo me descubrí disfrutando de un bullicio que creía perdido. Mientras los niños corrían entre las herramientas, Julián me dijo: «Te veo más tranquilo, Esteban, como si hubieras recuperado el aire». Yo le respondí que aún había noches difíciles, pero que al menos ya no me sentía atrapado. Escribí en mi cuaderno esa misma noche: la libertad no siempre es cambiar de lugar. A veces es quedarse firme donde uno decidió poner límites. En la escuela, el taller se convirtió en un espacio distinto. Ya no solo enseñaba técnicas, también hablaba de dignidad y de cómo no permitir que nadie nos haga sentir menos. Los alumnos escuchaban atentos, algunos con ojos brillosos, como si esas palabras respondieran a algo que vivían en sus casas. Entendí entonces que mi experiencia, dolorosa como fue, podía servirles de lección de vida. Y esa posibilidad me daba sentido. Poco a poco, empecé a reconstruir mi hogar. Pinté la sala, reparé la barda del patio con ayuda de los vecinos y volví a colgar las lámparas talladas de mi madre, las mismas que Tere había querido llevarse. Al verlas brillar en la noche, me sentí acompañado por la memoria de quienes me formaron, como si me recordaran que había hecho lo correcto. El barrio seguía teniendo su ruido, sus tensiones, sus historias, pero para mí ya no era un campo de batalla, sino un espacio que podía habitar con la frente en alto. Cuando llegaban cartas con los primeros pagos de restitución, no las veía como venganza, sino como recordatorio de que la justicia, aunque lenta, había funcionado. Un sábado cualquiera, mientras barría el patio, Alma me dijo: «Mire nada más, maestro, su casa ya no parece hospital, parece hogar otra vez». Yo sonreí y comprendí que, aunque quedaban cicatrices, el proceso de reconstrucción estaba en marcha. No era la familia que soñé, pero era la vida que había decidido defender. Con el paso de los meses, la rutina fue tomando un tono distinto, más sereno, como si el barrio hubiera respirado hondo después de tanta tensión. Yo seguía levantándome temprano, preparando café de olla y pan dulce, y caminaba hacia la secundaria con la seguridad de quien sabe que cada día es una oportunidad para construir algo nuevo. Los alumnos, ya acostumbrados a mis frases escritas en el cuaderno, me pedían que se las compartiera. Así nació la costumbre de escribir una oración motivadora en el pizarrón al inicio de cada clase. El silencio no es paz. Una tabla rota